Comenzaron a llegar los elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, los 10,000 elementos a los que se comprometió la presidenta Sheinbaum hoy mismo en distintas ciudades de la frontera. Así comenzaron a sentarse las fuerzas de la Guardia Nacional. Mire usted, acabo de llegar hace unas muy pocas horas de Mexicali. Estuvimos recorriendo toda una zona de la frontera norte del país, de Mexicana y Calexico, todas estas zonas ahí de Baja California, y ya estaban llegando. Desde hoy en la mañana llegaron estos elementos de Guardia Nacional. Hay muchos elementos de Guardia Nacional asentados de tiempo atrás en esta zona fronteriza, pero lo que más me llama la atención es la tranquilidad de lo que vi en Mexicali. Estos son los elementos que están desplegados ahí de Guardia Nacional. 2,000 ahí en Baja California, 3,000, están en Mexicali 561, en Sonora prácticamente 2,000, en Chihuahua poco más de 2,600, en Coahuila 1,000, en Nuevo León 623, 743 en Tamaulipas. A estos elementos de la Guardia Nacional desplegados entre los que estaban y los que llegaron hoy, hay que sumarle los elementos del Ejército, muchos, muy numerosos en todos los estados, y también en algunos de ellos de la Marina Armada de México. Entonces hay contingentes muy fuertes, pero lo decíamos el otro día, hablando de Tapachula, mañana le tendremos un programa especial sobre lo que vimos en la frontera sur, y lo vemos hoy también en la frontera norte. Esta misma semana tendremos un programa especial sobre la frontera norte. Hay un ambiente de, vamos a llamarlo así, de tensa calma. No se ve una situación de emergencia en la frontera norte, en la mayoría de los puntos de la frontera norte, y hay pocos deportados, o el número normal de deportados que hay siempre, y sí puede haber distintos eventos, ya vamos a hablar de ellos, pero la situación en la frontera norte, más allá de todos los problemas, de todas las vicisitudes, es una situación de calma en estos momentos, de relativa tranquilidad, y lo ha sido así por lo que hemos platicado con la gente, por lo que hemos recorrido en la mayoría de todos estos días de estas muy turbulentas casi 2 semanas de Donald Trump. 120 elementos de la Guardia Nacional partieron de Cancún a la frontera norte como parte del despliegue acordado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump este lunes. México dispuso enviar 10,000 elementos a la frontera para detener el flujo de droga y migrantes. Es parte de lo pactado para pausar un mes la imposición del 25% de aranceles. El grupo de trabajo sobre seguridad, el objetivo que tiene es primero construir una región donde no haya violencia y haya paz, y disminuya el consumo y la distribución, particularmente de esta droga, del fentanilo. Las medidas incluyen el compromiso de Estados Unidos para detener el tráfico de armas de alto poder a México. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas cuando este tipo de armas de alto poder solo es de uso exclusivo del ejército en Estados Unidos? Por lo pronto, miles de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se dirigen al norte del país. El despliegue comenzó con 2,700 elementos federales que salieron del campo militar número 1. Contingentes de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz fueron asignadas a Tijuana, Tecate y Mexicali en Baja California, San Luis Río Colorado y Nogales en Sonora, Ciudad Juárez en Chihuahua y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas. Desde el lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional alistó los preparativos del despegue. Un avión C-130 Hércules y un C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron del aeropuerto Felipe Ángeles a Campeche, mientras 2 Boeing 727 de la Guardia Nacional salieron del aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Mérida, Yucatán y Cancún. Luego de reunir a los batallones seleccionados, partieron este martes con 990 elementos.
Además, la Guardia Nacional dispuso de 6.310 elementos de diversas coordinaciones estatales, los cuales se desplazan vía terrestre a Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. En Estados Unidos, el secretario de Defensa realizó su primer viaje a la frontera desde que asumió el cargo para supervisar las acciones. Over time, when we're able to build the border wall as well as the president has said he will do and will do, operational control looks different than just constant manpower, but this is the phase that we're in right now. En el caso de México, el operativo en la frontera norte está directamente coordinado por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y al mismo tiempo, Estados Unidos comenzó a enviar migrantes deportados a la base militar en Guantánamo. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras esto sucedía, se reunía con empresarios. Son los primeros migrantes que llegan a Guantánamo. Las imágenes fueron dadas a conocer por la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Mientras el primer vuelo militar viajaba a la bahía de Guantánamo con migrantes catalogados como criminales, en Estados Unidos, abogados del Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono trabajaban a marchas forzadas para determinar si es legal esta medida sin precedentes. La información la dio a conocer la cadena CNN, que citaba a 2 funcionarios estadounidenses y una persona familiarizada con la planificación para transportar a los migrantes desde la frontera sur de Estados Unidos. La medida deriva de la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump para que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional alisten la base naval de Guantánamo para recibir a miles de migrantes. Si bien este lugar tiene un centro de procesamiento para migrantes interceptados en el mar, el hecho de llevarlos directamente de Estados Unidos ampliaría los límites de la aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Defensores de derechos humanos se cuestionan cuánto tiempo permanecerán detenidos los migrantes y cuáles serán sus derechos. Tampoco está claro si tendrán acceso a servicios legales o sociales mientras estén detenidos en la base. Desde la semana pasada, militares llegaron a Guantánamo para instalar tiendas de campaña para los migrantes. Otro equipo de marines viajó este fin de semana para alistar los servicios de apoyo como policía militar, un equipo de alimentación y una compañía médica. Según el gobierno estadounidense, se plantea albergar a 30,000 personas. En Costa Rica, el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, culpó a Venezuela, Cuba y Nicaragua de ser los responsables de la crisis migratoria. En mi opinión, esos 3 regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos 3 regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que ningún mexicano llegará a Guantánamo. Y sobre los mexicanos repatriados, dijo que los números no han variado de lo que venía ocurriendo con la anterior administración. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios para agradecer el respaldo del sector frente a las tensiones con Estados Unidos. El día que el presidente Trump anuncia los aranceles o las tarifas, pues nos reunimos el equipo y empezamos a ver pues distintas opciones. Al mismo tiempo nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial, los principales miembros, para decir, bueno, pues en esta hay que estar unidos, hay que trabajar. La verdad fue muy emocionante el domingo que todas las cámaras empresariales se comunicaron o hicieron un comunicado público de inmediato. La presidenta Sheinbaum dijo que con el acuerdo el país ganó tiempo para acelerar la implementación del Plan México y convencer a Donald Trump sobre la importancia de permanecer como socios comerciales. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional informó que en las primeras 2 semanas de la administración Trump se han arrestado a más de 8,700 migrantes indocumentados. Bueno, hay que sacar ahí. Hay mucha paja en todo esto, hay muchas versiones. Le decíamos, venimos llegando de Mexicali hace horas apenas. Salimos hoy mismo, estuvimos en Mexicali, recorrimos la frontera, regresamos hoy mismo y
La situación, como decía Juan Ramón de la Fuente, es una situación de calma en la frontera. La cantidad de deportados sigue siendo lo mismo. Ayer hubo muchas versiones por un avión militar de Estados Unidos que penetró en el Golfo de California, que se dijo que estaba violando el espacio aéreo. No violó, como lo dijo la propia Secretaría de la Defensa, no violó el espacio aéreo, estuvo en un espacio aéreo internacional. No hay que confundir las aguas territoriales con el espacio aéreo, son dos cosas completamente diferentes. Por ahí cruzó ese avión de reconocimiento y nada más. Hay que recordar, entre otras cosas, que estuvo hoy el secretario de la Defensa de los Estados Unidos ahí en esa zona fronteriza, nos guste o no nos guste, ahí estuvo. Hoy hubo otra versión, que había un portaaviones, también en la zona, este portaaviones Nimitz, es un portaaviones histórico, que estaba también enfrente de Ensenada, tampoco estaba en aguas territoriales de México, estaba en áreas internacionales. Aguas internacionales. Entonces, no exageremos con algunos temas. Recordemos, por ejemplo, que ahí muy cerca está una de las principales bases navales que tiene Estados Unidos en el mundo, que es la de San Diego. Van y vienen y transitan por ahí muchos naves, aeronaves, portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. No nos equivoquemos. Es importante mantener en todo esto la mesura. ¿Por qué? Porque si no, las versiones disparatadas aparecen por todos lados. Y cuando hay medios, tanto en redes sociales como incluso algún canal de televisión allá en los Estados Unidos, que les gusta exagerar con todas estas medidas, no hagamos nosotros lo mismo. Ayer le informábamos de la detención del Ricky, el jefe del Cártel del Noreste en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, todas las repercusiones que tuvo, los enfrentamientos que se generaron. Este era el peso real de este personaje y así fue su detención. La detención de Ricardo N., alias el Ricky, o Mando R., segundo al mando del Cártel del Noreste, beneficia a 3 estados del país. Al detener a una persona en Tamaulipas, tiene una repercusión positiva a este sujeto que detuvo el ejército ayer. Tiene una repercusión positiva, solo esa detención, en 3 estados: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, donde unas personas generadoras de violencia pues ya no van a poder hacer más nada. En la estructura del Cártel del Noreste, el Ricky está solo por debajo de Juan Cisneros Treviño, alias Juanito Treviño. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional por llevar a cabo la detención de este presunto delincuente. A el Ricky lo detuvieron el lunes 3 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un operativo conjunto de fuerzas federales encabezadas por el Ejército. El líder regional del Cártel del Noreste en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila representa un duro golpe al crimen organizado en el norte del país. En junio de 2024, Ricardo N. fue identificado blanco prioritario tanto para el gobierno de Coahuila como para las autoridades de Texas, Estados Unidos. Los trabajos de inteligencia revelan que el 21 de octubre de 2024, el Ricky ordenó el secuestro de Mario Cedillo Infante, presidente municipal de Guerrero, Coahuila. Lo hizo como parte de sus operaciones criminales para mantener el control de la región. A lo largo de su carrera delictiva ha sido responsable de varias agresiones armadas contra personal militar y autoridades civiles en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, lo que ha ocasionado la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad. Por el Ricky hay 2 órdenes de aprehensión vigentes, una por secuestro en la modalidad de privación ilegal de la libertad. Se le identifica como autor intelectual de extorsiones, homicidios y ataques a cuerpos policiales. Esta detención es un golpe significativo al Cártel del Noreste, una de las organizaciones criminales más activas en el norte de México.
Su captura podría tener repercusiones internas en la estructura del Cártel del Noreste, ya que era uno de los principales operadores en 3 estados clave para el control de rutas de narcotráfico, extorsión y tráfico de personas. Son 7 muertos los que dejó un motín en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa, Tabasco. Al parecer, inició por una riña entre reclusos del módulo 2. Incluso se escucharon detonaciones con armas de fuego. ¿Qué hacen armas de fuego con los reclusos dentro del penal? Esa es otra pregunta. Los familiares de los internos bloquearon por unos minutos las carreteras y esta carretera que va de Frontera a Villahermosa para exigir información sobre el número de lesionados. Ya la Guardia Nacional y policías resguardan este penal. Pero imagínese usted que haya armas y que entre los propios reos se puedan agarrar a balazos. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y pese al descontento de diputados de Morena, ya hay un nuevo fiscal en el estado de Guanajuato. Se trata de Gerardo Vázquez Alatriste. Llega luego de que a principios del año renunciara Carlos Samarripa Aguirre, un fiscal que fue muy cuestionado y que estuvo en el cargo desde el 2009, pero además de todo vio cómo Guanajuato se convertía en una de las entidades más violentas del país. La pregunta es ¿por qué sigue este fiscal ahí? Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que se os ha conferido. Sí, protesto. Gerardo Vázquez Alatriste es el nuevo fiscal del estado de Guanajuato. Su nombramiento ocurrió en una sesión del Congreso de Guanajuato que se extendió por más de 3 horas y media. Es licenciado en Derecho y maestro en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral. Y además se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. El anterior fiscal, Carlos Samarripa Aguirre, dejó el cargo iniciando 2025 y se despidió con un video en donde señalaba que su intención no era renunciar, ya que su periodo concluía hasta 2028. Hoy, Carlos Samarripa deja su cargo, ajeno a su voluntad, pero con la certeza de haber formado un equipo sólido con las mejores mujeres y hombres para procurar justicia. Samarripa Aguirre inició su cargo como fiscal del estado en 2009 y a lo largo de 15 años trabajó en conjunto con los gobernadores Juan Miguel Oliva Ramírez, Miguel Márquez Márquez y Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Durante su gestión, las cifras oficiales colocaron a Guanajuato como uno de los estados más violentos de México, con un promedio de 2.500 asesinatos anuales. Esto principalmente por el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El 27 de septiembre de 2024, cuando presentó su renuncia voluntaria con efectos a partir del 1 de enero de 2025, la decisión se debió a las constantes críticas y la promesa de la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, de formar las estrategias de seguridad del Estado. Antes de irse, Carlos Samarripa modificó algunas reglas para poder retirarse con una pensión vitalicia de más de 147,000 pesos mensuales. Mientras tanto, en Guanajuato, durante un operativo, autoridades aseguraron a 5 personas de una célula delictiva presuntamente ligada con Luis Antonio Yepes, alias El Marrito, hijo de José Antonio Yepes Ortiz El Marro. La detención ocurrió en la comunidad Las Jícamas de Valle de Santiago. El grupo presuntamente operaba en los municipios de Cortázar, Valle de Santiago, Salvatierra y Yuriria, y se dedicaban a la venta y distribución de drogas e hidrocarburos, robo de vehículos, homicidio y extorsión. Una de las personas capturadas es Nancy Abigail, de 24 años, quien supuestamente sería pareja sentimental del Marrito. Durante el operativo, las autoridades rescataron a un menor de 15 años que se encontraba presuntamente secuestrado. Para DN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, vaya desafío que tiene la gobernadora, que tiene el nuevo fiscal ahí en Guanajuato. Una de esas cosas
que llaman mucho la atención. Guanajuato es una de las entidades más prósperas del país, con una enorme cantidad de inversión, con un desarrollo brutal, pero también con esta violencia, esta inseguridad que creció en los últimos años, que la ha convertido en una de las entidades con mayor cantidad de asesinatos per cápita que hay en México. Viendo todo esto, lo que suena desconcertante con tantos llamados a la unidad en el Congreso es que se siga con la polarización y en el autoritarismo ahí en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, cometiendo la misma gente los mismos errores. La forma en que está avanzando la reforma judicial, la verdad, a mí me parece vergonzosa, con tómbola, con depuraciones políticas de candidatos, con trampas, sin transparencia alguna. Está avanzando a trompicones la reforma judicial y cada vez se pone más complicado, Viviana, ese escenario. Bueno, sí, por supuesto, y ya se votaron con madruguetes en medio de la crisis de los aranceles, leyes tan importantes. Imagínese usted, y debería de apanicarse si es trabajador, si tiene fondos en el Infonavit. Bueno, se ha aprobado ya la ley para modificar la utilización de los fondos para los trabajadores del Infonavit. Vea usted. El llamado de la unión del gobierno federal para hacer frente al reto que representan las acciones del presidente Donald Trump parece que no hizo eco en el Congreso mexicano. Mientras funcionarios, diplomáticos, políticos y empresarios se organizan y toman acciones para suspender definitivamente la aplicación de aranceles, los legisladores siguen polarizando y actuando de manera autoritaria para sacar adelante sus reformas sin importar las formas y la propia ley. Morena y aliados se planean aprobar 25 leyes en el periodo de sesiones que inició el sábado. De acuerdo con Ricardo Monreal, las principales son la reforma a la ley del Infonavit, la electoral y las leyes secundarias de las reformas constitucionales que se modificaron en 2024. La primera acción fue disponer de los ahorros de los trabajadores para construir casas. Después de un debate de 9 horas, diputados aprobaron en lo general y particular el dictamen que reforma la ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. Con esta reforma, el gobierno pretende utilizar el ahorro de las y de los trabajadores como un fondo de inversión, cuando estos deben ser vistos como un derecho que debe ser garantizado y protegido por el Estado. Y para dotar al Infonavit de herramientas que la conviertan en constructor y arrendador de vivienda social, Morena recurrió a sus cifras. Resulta urgente y necesario fortalecer al Infonavit, debido a que nos encontramos en un escenario en el que el rezago habitacional ampliado alcanza a 9 millones de viviendas. Mientras la reforma se analiza en el Senado, los debates, reproches y denuncias no faltan, sobre todo por la reforma judicial. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, pidió al gobierno federal dar marcha atrás. Dijo que de no hacerlo, la economía mexicana podría colapsar por la falta de inversión. Tenemos un mes para rectificar. Con el Estado de Derecho destruido y con aranceles, la economía mexicana se va a colapsar. Es la última llamada. Si de veras nos queremos preparar para el huracán, hay que dar marcha atrás a esa absurda reforma judicial. En este sentido, también se ha pronunciado el PRI. Si quieren generar certeza, certidumbre y confianza, quienes forman parte del tratado comercial, principalmente Canadá y los Estados Unidos, lo que deben de hacer es detener esta locura de reforma al Poder Judicial. Incluso los magistrados de circuito calificaron a los integrantes del Tribunal Electoral de servir de tapete al oficialismo para que pueda llevar a cabo su reforma judicial. Eso se llama justamente ser colaboracionista, ponerse de adoquín o de tapete para que se cumplan los deseos del poder político en turno. Además, reprocharon la facultad que le dieron al Senado para elegir a los aspirantes de otro poder mediante una tómbola. Aseguran que esto socava el Estado de Derecho. Han estado, inventando cosas que exceden por mucho nuestra imaginación jurídica y que nos sigue sorprendiendo cada día. Como varios lo vaticinaron, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo tuvo algunos contratiempos en el proceso de elección. Publicó nombres repetidos en el listado de inscritos. Se retrasó 2 días en publicar la lista de elegibles.
El 31 de enero difundió una lista. Un día después, publicó un listado de 23 páginas. Después, otro de 123 páginas, que sustituyó por otro, y luego otro de 433 páginas, que al final se transformó en un listado de 410. Así, con esta certeza, y tras 11 horas de tómbola y 3 recesos, concluyó la elección de aspirantes. En 2 días, domingo y lunes, el Senado eligió por sorteo a más de 1,000 personas agrupadas en ternas que serán propuestas como abanderados. Bueno, todo esto del poder judicial sería cómico si no fuera una tragedia. En Örebro, en Suecia, una masacre en una escuela de educación para adultos ha dejado por lo menos 10 muertos. Las autoridades no dieron la cifra de lesionados. Sobre el atacante se informó que tenía 35 años, una licencia para portar armas, no tenía antecedentes penales. Al parecer, él mismo se disparó, se suicidó. Más tarde, policías catearon su domicilio. El primer ministro Ulf Kristersson calificó el ataque como un día muy doloroso para toda Suecia, y vaya que lo es. Un abrazo a todos los amigos en Suecia. Sin duda, un abrazo hasta Suecia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito. Mañana hay un programa especial. Jorge ha estado desde la frontera sur hasta la frontera norte para prepararles el contenido de realmente cómo se está cuidando la frontera, qué está pasando, cuántos migrantes hay. Se va a poder cumplir la promesa que se le hizo, o la exigencia de Donald Trump que se le hizo, en donde tenemos menos de 30 días para que se cubran estos aspectos de seguridad y no nos impongan los aranceles. Pues mañana no se lo pierdan y vean con sus propios ojos cómo está la frontera sur. Y bueno, Jorge, ahí estuviste, así que no se lo pierda. Descanse, sueñe bonito. Mañana, muy buenas noches, Viviana. Mañana le contaremos cómo está la frontera sur, esta misma semana cómo está la frontera norte. Pero por lo pronto recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.